El debut de España en el Mundial de 2026 terminó en empate sin goles contra Cabo Verde, en el estadio de Atlanta. Un resultado que ya por sí solo generó un terremoto mediático en España. Pero lo que ha ocurrido después, en las últimas horas, es mucho más grave que un simple marcador adverso. Porque ahora mismo, sobre la mesa de Luis de la Fuente, hay un escenario que nadie quería ni imaginar antes de empezar este torneo. La posibilidad real de afrontar los partidos decisivos del grupo sin Lamine Yamal y sin tres de sus compañeros más importantes. Quedaos hasta el final, porque os voy a explicar exactamente qué está pasando, qué dice el reglamento, qué dicen los médicos y por qué el reloj se ha convertido en el peor enemigo de la selección española, justo cuando más necesita a sus mejores hombres. Vamos primero con los hechos confirmados, porque antes de hablar de lo que podría pasar, conviene dejar muy claro lo que ya ha pasado. España saltó al campo en Atlanta contra Cabo Verde con un 11 que sí contaba con nombres como Rodri, Pedri, Fabián Ruiz y Cucurella desde el primer minuto. Lamine Yamal, en cambio, empezó el partido en el banquillo, no por sanción, no por decisión disciplinaria, sino por algo mucho más delicado: su recuperación de la lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, que sufrió el 22 de abril, jugando con el Barcelona contra el Celta de Vigo. Durante 90 minutos, España dominó el balón, generó hasta 27 remates y se topó una y otra vez con la figura de Bociña, el portero caboverdiano de 40 años que se convirtió en el héroe absoluto de la noche. Ferran Torres estrelló un cabezazo en el travesaño. Oyarzabal tuvo el remate del empate histórico para los africanos y Bociña apareció providencial. Cuando el árbitro pitó el final, el marcador seguía en 0 y De la Fuente, lejos de explotar en rabia ante los micrófonos, transmitió una calma que a muchos aficionados les pareció completamente fuera de lugar. Habló de falta de finura y frescura y recordó que todavía quedan 7 partidos por delante, pero esa calma pública choca de frente con lo que de verdad preocupa en el entorno de la federación en este momento. Y aquí es donde entra la parte que de verdad os tiene que importar si seguís este canal cada semana. Lamine Yamal lleva semanas en un proceso de recuperación que los propios médicos del Barcelona y de la selección han descrito como ajustado al milímetro. Una lesión de bíceps femoral, sufrida a finales de abril, normalmente necesita entre 6 y 8 semanas de recuperación completa para volver a un ritmo de competición exigente. Y los partidos contra Arabia Saudí y contra Uruguay, los dos compromisos que pueden decidir el futuro de España en este grupo, llegan exactamente en ese margen tan ajustado, donde cualquier mínimo contratiempo físico puede convertirse en un problema serio. Lamine no está solo en esta lista de incertidumbre. Nico Williams arrastra molestias musculares en el muslo izquierdo desde hace semanas, sin haber conseguido una recuperación completa. Víctor Muñoz, la otra gran sorpresa de la convocatoria, llegó al Mundial con un problema en el sóleo, que todavía no está resuelto al 100%. Y aunque De la Fuente ha insistido en que los tres están cumpliendo los pasos de recuperación y que están muy bien, la realidad es que ninguno de los tres jugó ni un solo minuto contra Cabo Verde. 3 extremos de máximo nivel, 3 de las piezas que en condiciones normales habrían cambiado completamente la cara del partido de debut, observando desde fuera mientras el equipo se ahogaba contra el bloque defensivo más cerrado que se podía imaginar. Y aquí es donde aparece la palabra que ha encendido todas las alarmas en las últimas horas: el reglamento. Porque en un mundial, los plazos médicos no son flexibles ni se pueden negociar. Cada selección tiene una ventana de tiempo limitada entre partidos y los protocolos médicos de la FIFA, los mismos que obligan a proteger a un futbolista cuando existe riesgo real de recaída, podrían convertirse en el obstáculo definitivo si la recuperación de estos 4 jugadores no avanza al ritmo necesario. No hablamos de una sanción ni de una decisión arbitraria, hablamos de algo mucho más frío y mucho más cruel: la propia biología del cuerpo humano chocando contra el calendario de un torneo que no espera a nadie. Antes de contaros lo que podría ocurrir si esto se confirma en los próximos días, suscribíos al canal, porque lo que viene después de este punto es la parte que de verdad explica por qué en España se habla ya abiertamente de la posibilidad más temida de todas: que alguno de estos nombres no llegue a tiempo a los partidos que de verdad importan. Pensad en lo que esto significaría para Luis de la Fuente. El seleccionador ya afrontó el debut sin sus 2 extremos titulares y sin uno de los fichajes más prometedores de la convocatoria. Y el resultado fue el empate más incómodo de los últimos años
para la selección española. Ahora, si la recuperación de Lamine, de Nico Williams o de Víctor Muñoz se complica mínimamente, De la Fuente podría verse obligado a repetir exactamente el mismo planteamiento ofensivo plano y predecible contra Arabia Saudí, un rival que sobre el papel debería ser un trámite, pero que con una España mermada en ataque puede convertirse en una nueva pesadilla. Y el partido contra Uruguay, programado para el 26 de junio en México, adquiere ahora una dimensión completamente distinta. Si España no llega a ese encuentro con su artillería completa, el riesgo de quedar fuera de la fase eliminatoria del Mundial, algo que prácticamente nadie contemplaba hace apenas unas semanas, empieza a dejar de ser una hipótesis de aficionados pesimistas y se convierte en un escenario que la propia federación analiza con preocupación real. Pongamos esto en perspectiva con números, porque ayuda a entender la magnitud del problema. Lamine Yamal se lesionó el 22 de abril. El partido contra Uruguay es el 26 de junio. Son apenas 2 meses de margen para una lesión que, en los casos más favorables, se recupera en ese tiempo exacto, sin ningún margen de error, sin ninguna recaída, sin ningún contratiempo en el camino. Cualquier médico deportivo os dirá que ese es el escenario más ajustado posible y que cualquier desviación mínima del plan de recuperación original puede significar la diferencia entre jugar 90 minutos completos o no estar disponible en absoluto. Y aquí entra otro dato que ha generado mucho ruido en las últimas horas en los medios deportivos españoles. La propia federación habría empezado a preparar, de manera completamente discreta, un plan alternativo para el caso de que alguno de estos jugadores no llegue a tiempo. Un plan que contempla dar más protagonismo a futbolistas como Pedri, Fabián Ruiz y Gavi en la creación de juego, y que podría significar prescindir definitivamente de la apuesta por la velocidad y el desborde que tanto había ilusionado a la afición española antes de empezar el torneo. Ahora bien, conviene ser justos y rigurosos con la información, porque no todos son malas noticias en este frente. De la Fuente ha repetido en varias ocasiones que los 3 extremos, Lamine, Nico Williams y Víctor Muñoz, están cumpliendo los pasos de recuperación según lo previsto y que existe optimismo dentro del cuerpo técnico sobre su evolución. Los médicos consultados por distintos medios coinciden en que, si no hay ninguna recaída, los 3 deberían estar disponibles, al menos parcialmente, para el partido contra Arabia Saudí. Pero la palabra clave en todo esto sigue siendo la misma: si no hay ninguna recaída. Y en el fútbol de alto nivel, con jugadores que acumulan miles de minutos de competición a sus espaldas, esa condición nunca está garantizada al 100% hasta que el árbitro pita el inicio del partido. Lo que sí parece evidente, viendo el partido contra Cabo Verde, es que España necesita desesperadamente a estos jugadores sobre el campo. El empate a 0 no fue solo un mal resultado puntual, fue la confirmación de que sin desequilibrio individual en las bandas, sin la velocidad y el desborde que solo Lamine, Nico Williams y Víctor Muñoz pueden ofrecer en estos momentos, España se convierte en un equipo previsible, sin la capacidad de sorpresa necesaria para romper defensas cerradas como la de Cabo Verde, y probablemente como las que se van a encontrar contra Arabia Saudí y contra Uruguay en las próximas jornadas. Repasemos entonces la situación con toda la claridad posible. España llega a este mundial como una de las grandes favoritas, vigente campeona de Europa, con uno de los plantillas más talentosas de la historia reciente de la selección. Pero esa misma plantilla llega tocada en sus piezas, más decisivas para el ataque. Lamine Yamal, recuperándose de una lesión que necesita cada día de margen disponible. Nico Williams, todavía sin resolver sus problemas musculares. Víctor Muñoz, en la misma situación de incertidumbre. Y un debut que ya ha demostrado, con datos y con resultado en la mano, lo que ocurre cuando ninguno de los 3 está disponible para jugar. La pregunta que se hacen ahora mismo todos los analistas en España es exactamente la misma que vosotros os estaréis haciendo en este momento. ¿Llegará Lamine Yamal a tiempo y al 100% para el partido más importante del grupo contra Uruguay? ¿Conseguirán Nico Williams y Víctor Muñoz resolver sus molestias musculares antes de que sea demasiado tarde? Y si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es negativa, ¿tiene De la Fuente un plan realista para sostener las aspiraciones de España en este mundial sin sus 3 extremos de mayor proyección? Lo que está absolutamente claro, y en esto coinciden todos los datos disponibles hasta este momento, es que el margen de error de España se ha reducido a 0. Después del empate contra Cabo Verde, no hay ya ningún partido que se pueda permitir perder. Y todo eso, con la duda enorme de si las piezas más importantes del ataque español
van a estar físicamente preparadas para sostener ese nivel de exigencia. Vosotros, los que lleváis siguiendo este canal semana tras semana, los que cada vez que hablábamos de las lesiones de Lamine, de Nico Williams y de Víctor Muñoz antes de empezar el torneo, nos decíais en los comentarios que estábamos siendo demasiado pesimistas, que España tenía plantilla de sobra para suplir cualquier ausencia. Hoy tenéis delante el primer aviso serio de que esas dudas, lamentablemente, tenían fundamento real. El empate contra Cabo Verde no fue mala suerte. Fue la consecuencia directa y previsible de no contar con la velocidad y el desequilibrio que solo estos jugadores aportan al equipo. Dejad en los comentarios qué pensáis vosotros. ¿Creéis que Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz llegarán a tiempo y al 100% para los partidos decisivos contra Arabia Saudí y contra Uruguay? ¿Tiene De la Fuente un plan B suficientemente sólido si alguno de ellos finalmente no puede estar disponible? Y sobre todo, ¿creéis que España puede seguir siendo una de las favoritas a este mundial si su ataque sigue dependiendo tanto de jugadores que ahora mismo están en una carrera contrarreloj contra sus propias lesiones? Quiero leer todas vuestras opiniones, porque este canal lo construimos entre todos los que entendemos que el fútbol merece análisis honesto, con los datos sobre la mesa y sin caer en el sensacionalismo barato que tanto abunda estos días alrededor del mundial. Si este vídeo os ha parecido útil, compartidlo con ese aficionado de la selección que todavía no entiende por qué la prensa española está tan preocupada después de un simple 0-0. Suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y activad la campanita, porque en los próximos días vamos a tener la primera información oficial sobre la disponibilidad real de Lamine Yamal, de Nico Williams y de Víctor Muñoz para el partido contra Arabia Saudí, y aquí seremos los primeros en contarlo con rigor y sin especulaciones vacías. Nos vemos en el próximo vídeo.